Continuamos con esta capacitación en el manejo de las arbovirosis y específicamente en este tema estaremos platicando con ustedes sobre los procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las arbovirosis y haremos especial énfasis en lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica del dengue. Mi nombre es César Augusto Domínguez y estaré compartiendo con ustedes pues, la información que deriva de nuestros lineamientos y toda la normativa que tenemos al respecto. Bien, para entrar en tema, pues primero es importante que establezcamos que esta vigilancia se encuentra normada desde una serie de documentos que ustedes pueden ver en esta lámina, empezando por la Ley General de Salud, en la cual pues se establece primero que nada que la salud es un derecho para todos los mexicanos y se establecen también los criterios y políticas generales que se tendrán que llevar a cabo para garantizar este derecho. En esta norma también se establece pues lo que es el Sistema Nacional de Salud, de la cual pues todas las instituciones constituimos una parte y que de alguna manera estamos obligados a apegarnos a lo que establecen esta normativa que a continuación estaremos enunciando. Ya propiamente en lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica, pues tenemos la norma 017, en donde se establece primero por los criterios de creación de lo que es el SINAVE, cómo es que este SINAVE tiene que estar operando, cuáles son las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y las metodologías que tenemos que llevar a cabo para poder ejecutar la vigilancia epidemiológica de estos padecimientos. Por otro lado, contamos también con la norma oficial mexicana 032, la cual establece los mecanismos de prevención y control de todas las enfermedades transmitidas por vector, y en este caso también específicamente el dengue. En esta norma pues se establecen también algunos criterios de vigilancia epidemiológica, pero también todas aquellas acciones que van encaminadas hacia la promoción de la salud, la prevención propiamente de la enfermedad y los criterios generales para el manejo de los pacientes que puedan estar llegando a presentar la enfermedad. Por otro lado, tenemos también pues, nuestro manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por vector, en la cual se establecen ya las metodologías específicas y los procedimientos que tendremos que estar nosotros llevando a cabo para ejecutar la vigilancia epidemiológica de estas arbovirosis. Muy bien, entonces entrando ya en materia, tenemos que establecer, qué es nuestro SINAVE. El SINAVE se constituye por estos tres componentes principales, que son primero la vigilancia convencional, que también conocemos como SWIVE, y que tiene que ver con la notificación semanal de los padecimientos que son sujetos a vigilancia epidemiológica. Esta notificación pues es obligatoria para todas las unidades del sector salud y es a través de ella que nosotros conocemos de la morbilidad de casos tanto probables como confirmados que se están identificando en las unidades de salud. Este sistema de información pues, nos permite desglosar la notificación que estamos recibiendo por parte de las unidades, evidentemente por unidad de salud, la edad de la persona, la institución, sexo y evidentemente el diagnóstico que está presentando. Para poder llevar a cabo la vigilancia epidemiológica de algunos padecimientos que son de interés especial y que son como tal sujetos de estudio epidemiológico, pues tenemos la vigilancia por sistemas especiales o denominada también vigilancia epidemiológica especial. Esta, como en el caso de las arbovirosis, pues tiene sus procedimientos estandarizados para vigilancia epidemiológica, se basa, como todos los padecimientos sujetos a vigilancia, en definiciones operacionales de caso, y de manera muy importante aquí es que tiene un registro nominal en plataforma. Este registro nominal nos permite, además de poder identificar a cada uno de los pacientes según su diagnóstico, también el poder identificar algunas determinantes que pueden estar en torno del paciente a través del estudio epidemiológico y que nos permiten como tal hacer un mejor análisis del riesgo que puede estar presentando una determinada población. Estos sistemas de vigilancia por notificación especial también nos permiten de alguna manera la notificación inmediata de padecimientos y se apoyan también de manera muy importante en lo que es la vigilancia por laboratorio para la confirmación de los casos probables que se pueden estar notificando en las unidades de salud. La información que podemos obtener de estos sistemas de vigilancia, pues evidentemente que tiene que ver ya un poquito más desarrollado con lo que es la incidencia del padecimiento en sí en una zona específica, la mortalidad que puede llegar a estarse presentando por este padecimiento en las distintas áreas geográficas de nuestro estado y país, y también de manera muy importante y tal vez lo más importante de estos sistemas especiales es que nos permiten identificar los factores de riesgo
y las medidas de intervención que se pueden estar llevando a cabo, así como la evaluación de estas para ver si es que estas están siendo o no efectivas. Otro componente muy importante de lo que es la vigilancia epidemiológica, pues es la vigilancia epidemiológica de las defunciones. Esta se realiza a través del Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones, o también llamado SED, y se desarrolla también a través de una plataforma que se tiene como tal de vigilancia epidemiológica para las causas sujetas. A través de este sistema pues podemos obtener la letalidad, también la mortalidad que se puede estar desarrollando por algunos padecimientos que son sujetos de vigilancia, y también con este sistema pues estamos en la posibilidad de identificar esos factores de riesgo y establecer las medidas de intervención para evitar que estas enfermedades lleguen a presentarse como defunciones. Ahora bien, ya conocimos cómo es que se divide nuestro sistema de vigilancia epidemiológica en los diferentes subsistemas, pero también es importante que conozcamos cuáles son las metodologías con las cuales contamos para poder realizar el seguimiento de estos padecimientos sujetos. En el caso del dengue, en sus distintas formas clínicas, ustedes se podrán dar cuenta que prácticamente todas las metodologías que tenemos disponibles para poder llevar a cabo su vigilancia, pues son utilizadas propiamente para estas arbovirosis. Tanto la vigilancia convencional, eh, la cual es constituida pues evidentemente por el SUIVE con su vigilancia semanal, el estudio epidemiológico de caso, que ya lo mencionábamos en la diapositiva previa, que nos permite identificar esas determinantes que pudieran estar en torno al paciente y que condicionan que se llegue a presentar la enfermedad. Muy importante, particularmente en lo que se refiere a estas enfermedades transmitidas por vector, el que realicemos los estudios de brote cuando estos llegan a presentarse, dado que a partir de ello pues estaremos en la posibilidad de poder identificar una población con mayor riesgo de la enfermedad y también evaluar las acciones de control que se pueden estar llevando a cabo. Otra metodología que también es de mucha utilidad en el caso de estas arbovirosis, pues es precisamente la búsqueda activa de casos. Si bien es muy importante la notificación que deriva de la atención clínica diaria que se realiza en nuestras unidades de salud, particularmente una vez que tenemos una zona en la cual puede estarse presentando un brote, es muy importante que estemos realizando la búsqueda activa de casos a fin de orientar las acciones de control que puedan estar llevándose a cabo por parte de la institución en esa población específica. Evidentemente que el registro nominal que deriva del estudio epidemiológico de casos es también una herramienta fundamental para poder hacer el análisis de la información. Y por otro lado, pues también definitivamente que la vigilancia basada en laboratorio, particularmente un padecimiento que cuenta con definiciones operacionales de caso probable y confirmado, tendrá que tener esa confirmación por parte del laboratorio, en este caso particular del laboratorio estatal, con esas técnicas avaladas por el INDRE que le permiten realizar el diagnóstico de la enfermedad. Otra metodología muy importante pues es la vigilancia de la mortalidad, tanto cuando esta es notificada por la propia unidad de salud en un paciente que ya tiene un diagnóstico probable confirmado de dengue, pero también es muy importante esa vigilancia activa que se realiza a través de los certificados de defunción, para que independientemente de que no haya sido identificada o notificada por la unidad de salud en sí, pues estemos en la posibilidad de identificar de manera posterior si es que el certificado de defunción establece que la causa, ya sea básica o asociada, pues pudo ser el dengue. Y a final de cuentas también lo que se refiere a la evaluación por grupo de expertos, esto particularmente cuando se trata de casos que requieren de una dictaminación para determinar si el diagnóstico del paciente, cuando éste no tuvo una muestra avalada, una muestra por un laboratorio avalado por el INDRE, para poder determinar si se trataba o no de dengue, pues la evaluación por un grupo de expertos es fundamental para determinar si se trataba o no de un caso confirmado. Y bueno, en cuanto a la periodicidad de la información, también es muy importante que tengamos en cuenta que en el caso de el dengue particularmente, y esto muy importante porque la notificación de todas las acciones de control por parte del Departamento de Vectores y Zoonosis, pues debe de realizarse una notificación inmediata por el medio más rápido posible. Esto es, en cuanto nosotros identifiquemos un caso de dengue en nuestras unidades de salud, debemos de avisar al nivel inmediato superior a fin de que desde la jurisdicción estén en la posibilidad de llevar a cabo las acciones de control. La notificación semanal, ya lo mencionábamos a través del sistema convencional o SUIVE, y el sistema especial, el que estaremos desarrollando un poquito más y que es motivo de hecho de esta plática.
Bien, otro aspecto importante, bueno, es que conozcamos algunos conceptos básicos con relación a la definición de casos. Primero, lo que es un caso sospechoso, aquellos individuos que son susceptibles de presentar ciertos signos o síntomas que pueden ser o no compatibles con un padecimiento o evento bajo vigilancia. Y un caso probable lo definimos como la persona que presenta signos y síntomas sugerentes de la enfermedad bajo vigilancia, y esto evidentemente cuando estos signos o síntomas empaten con lo que se encuentra ya definido en la definición operacional de caso, dependiendo del padecimiento que se trate. El caso confirmado lo entenderemos por aquel caso al cual se realizó un diagnóstico un caso que originalmente cumplía definición operacional de caso probable, pero que a través de los estudios de diagnóstico de laboratorio con técnicas avaladas, pues se realiza como tal la confirmación de y a final de cuentas con ello pues ya podemos determinar que se trata de un caso de la enfermedad en sí. Y finalmente la definición de brote, el que ocurran dos o más casos asociados epidemiológicamente de una enfermedad específica, ya implica el que se esté presentando un brote, así como aquellas situaciones en las cuales se puede estar presentando solamente un caso de la enfermedad, pero que se trata de un padecimiento el cual no existe habitualmente en el área donde se está presentando, se puede llegar a considerar como un brote. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es una definición operacional? Bueno, la definición operacional es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es una colección prácticamente de signos y síntomas que puede llegar a presentar el paciente, que cuando estos se encuentran presentes determinan con una alta sensibilidad el que se puede tratar de un caso de la enfermedad. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta sensibilidad pues debe de ser alta, porque de lo que se trata es de poder identificar de manera temprana los diagnósticos de estas enfermedades. La especificidad en cuanto al diagnóstico, y el cual pues nos estará descartando aquellos casos que son de alguna manera falsos positivos, pues es como tal la vigilancia basada en el laboratorio. Esto evidentemente a través de la toma de muestra que debemos estar realizando a nuestros pacientes, y mediante las técnicas avaladas, insisto, por el INDRE, mediante las cuales pues estará realizando un diagnóstico de la enfermedad. Muy bien, ya entrando entonces en materia específicamente de lo que se refiere a casos de dengue, bueno, tenemos primero la definición operacional de caso probable de dengue no grave. Esto lo leemos textualmente y se trata de toda persona de cualquier edad que resida o que proceda en los últimos 14 días previo al inicio de síntomas de una región donde exista transmisión de la enfermedad y que presente fiebre y signos y síntomas de dos o más de los siguientes grupos. En el grupo 1 encontramos náuseas y vómitos, en el grupo 2 exantema, en el grupo 3 mialgias y o artralgias, en el grupo 4 cefalea, en el 5 petequias y o prueba de torniquete positivo, y en el grupo 6 leucopenia. Es importante que cuando nosotros identifiquemos cualquier paciente que tenga esta definición operacional, sea primero sujeto de realizar el estudio epidemiológico y segundo de notificación inmediata por parte de nuestras unidades de salud hacia el nivel jurisdiccional, que será responsable de darle continuidad al proceso de vigilancia epidemiológica. Nuestra siguiente definición operacional, bueno, sería la de dengue con signos de alarma, y en este caso estaríamos hablando de todos los casos probables que ya cumplieron una definición operacional de dengue no grave, y que además de esta definición operacional de cumplirla, pues tiene alguno de los siguientes signos o síntomas, ¿no? Un dolor abdominal intenso y continuo, el vómito persistente o incursible que se puede estar presentando en el paciente, la acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, una hepatomegalia que vaya más allá de los 2 centímetros, un aumento progresivo del hematócrito, y aquí es donde puede resultar realmente de utilidad la toma de una biometría hemática, que aprovechando la oportunidad tenemos que ser conscientes que la biometría no nos hace diagnóstico de dengue, pero sí nos ayuda para poder identificar si es que están llegando a presentarse estos signos de alarma cuando hay ese aumento del hematócrito. También aquellos pacientes que pueden tener un recuento plaquetario menor a 100.000 plaquetas por microlitro o una disminución progresiva de las plaquetas en una segunda biometría, pues también serán sujetos de diagnóstico de dengue con signos de alarma, así como la disminución progresiva de la hemoglobina. Es importante que estos diagnósticos o que los pacientes que presentan este diagnóstico sean referidos de manera inmediata al segundo nivel de atención,
ya que todos estos signos de alarma implican que puede estar iniciando un proceso de extravasación de líquidos hacia el espacio intersticial, o que pueden empezar con problemas de sangrado en cualquier momento, de manera que requiere un manejo hospitalario y no podemos simplemente mandarlo a casa para su atención con hidratación y analgésicos. Esto evidentemente que lo estarán pues abundando en la parte de tratamiento específicamente. Finalmente, los casos de dengue grave, también todo aquel caso probable de dengue que ya cumplió una definición operacional y que llega a presentar uno o más de los siguientes hallazgos que tienen que ver ya propiamente con una disminución en lo que se refiere a la perfusión. Y bueno, es el choque debido a la extravasación grave de plasma evidenciado por taquicardia, extremidades frías, llenado capilar igual o menor a 3 segundos, pulso débil, indetectable, presión diferencial convergente menor de 20 milímetros de mercurio, la hipotensión arterial en fase tardía y acumulación de líquidos que conlleva insuficiencia respiratoria. También aquellos pacientes que puedan llegar a presentar sangrado grave, dependiendo de la evaluación obviamente del médico, que puede ser hematemesis, melena, una metrorragia voluminosa o incluso sangrados del sistema nervioso central. El compromiso de algunos órganos, tales como el daño hepático importante, con una elevación importante de las transaminasas mayor a 1000, la afección renal que se puede llegar a presentar también, las afectaciones al sistema nervioso central, particularmente en lo que se refiere a la alteración de conciencia, y la afectación también al corazón que se puede manifestar como una miocarditis o bueno, alguna afectación a otros órganos blancos. Es importante hacer énfasis en el sentido de que cualquier paciente que llegue a presentar cualquiera de estos signos de alarma, de estos signos de gravedad, debe de ser referido de manera inmediata al tercer nivel de atención o donde se cuente con una terapia intensiva, a fin de que el paciente reciba un manejo adecuado, porque se trata de pacientes que pueden llegar a agravar de manera muy importante y que se acercan también muy importantemente a la muerte. Muy bien, y bueno, en lo que se refiere ya propiamente a los casos confirmados y descartado, bueno, es cualquier caso que cumpla las definiciones operacionales que acabamos de enunciar, tanto de dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave, y que su infección se confirme por técnicas avaladas y reconocidas por el INDRE, y que se realice evidentemente en estos laboratorios. Aquellos casos que podemos considerar como descartados serán los que se identificaron como casos probables, esto es que cumplieron una definición operacional porque su sintomatología o sus signos clínicos así lo determinaron, pero que a través de las técnicas avaladas por el INDRE se descartó que se tratara propiamente de la infección. Respecto a estas definiciones operacionales hay unas consideraciones muy importantes que debemos de tener, y es el primero de ellos que en el caso de menores de 5 años, el único signo que podemos considerar o que pudiéramos considerar, dado que son personas que no pueden manifestar de manera fehaciente los demás signos, pues es que se presente únicamente la fiebre. Los casos probables, ya lo mencionábamos, en su totalidad deben de ser notificados en plataforma, y cuando se presente un signo de alarma, también lo mencionábamos, debe ser referido al segundo nivel de atención. Cualquier caso con signos de alarma o dengue grave, debemos de garantizar la prueba para el diagnóstico del laboratorio. Si está dentro de los primeros 5 días, para la toma de PCR a través de triplex, o si se trata de un paciente que ya lo encontramos de los 6 a los 14 días, pues para su toma de IgM a través de serología. Ahorita lo estaremos abundando también. Y bueno, ¿qué nos toca como nivel local en las unidades de salud cuando nosotros identificamos a un paciente que cumple una definición operacional de caso? Bueno, primero, pues evidentemente llevar a cabo la detección y propiamente establecer el tratamiento que implica el paciente, dependiendo de sus características clínicas, el llevar a cabo el estudio epidemiológico de caso y también, evidentemente, realizar el reporte semanal para poder hacer la notificación tanto de manera inmediata como en nuestro SUIBE de manera semanal.
También muy importante el que se garantice la toma de muestra para poder enviar al laboratorio que tenga las competencias para su análisis. Y esto es particularmente importante en todas las zonas que no se tiene demostrada la circulación propiamente del virus. Esto es cuando nuestro epidemiólogo regional no ha determinado que está en una zona de brote o que existe una zona de la cual puede residir el paciente y en la cual puede haber un brote. Nosotros tendríamos que estar muestreando al 100% de los pacientes que podamos recibir en la consulta. Una vez que el área de epidemiología nos informe que tenemos un brote activo en cierta colonia o localidad, pues estaremos disminuyendo nuestro muestreo en los casos de dengue no grave a un 30% y continuaremos con el 100% del muestreo para nuestros casos de dengue grave y dengue con signos de alarma, así como las embarazadas. También muy importante y pues un poquito está evidente el realizar el seguimiento de los resultados del laboratorio para poder tener como tal el diagnóstico, aunque recordemos que el diagnóstico en sí se realiza con nuestra definición operacional, con las características clínicas del paciente y es en ese momento cuando tenemos que darle tratamiento sin esperar necesariamente a que se presente, a que tengamos un resultado, perdón, del laboratorio. También cuando así proceda, dependiendo de las características clínicas del paciente, pues el hacer el envío de los casos graves a segundo o tercer nivel y bueno, si se llega a presentar una defunción, particularmente pues evidentemente en las áreas hospitalarias, esta también debe ser notificada dentro de las primeras 24 horas a partir de que se presenta la defunción para poder ser considerado como una notificación oportuna. Ahora bien, este es nuestro estudio epidemiológico de caso y bueno, lo ponemos aquí no para podernos mencionar que donde dice nombre tengamos que poner el nombre del paciente y donde dice apellido paterno el apellido del paciente, sino más bien para poder hacer énfasis en el sentido de que cada una de las variables que pueden estarse integrando en este estudio epidemiológico tienen su importancia y deben de ser llenadas cuando las tenemos a la mano con el paciente enfrente de nosotros. Esto particularmente por lo que ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones durante esta capacitación y es el hecho de que cada uno de los datos que se encuentran aquí son de utilidad para la evaluación propiamente de las determinantes que pueden estar en torno al caso y el análisis como tal para poder llevar a cabo las medidas de prevención, como también para poder encaminar las acciones de control de la enfermedad que se ejecutan a través del Departamento de Vectores y Zoonosis y que evidentemente nos dan la posibilidad de disminuir el riesgo de que se presenten brotes en nuestras localidades. De ahí la importancia entonces que cuando nos solicitan la residencia del paciente, verifiquemos que realmente se trata de la residencia actual y tengamos los datos de contacto completos para poder realizar el seguimiento posterior. Por otro lado, pues también el domicilio laboral tenemos que ser conscientes de que muchas personas pues tienen una gran parte de su día en el trabajo y que a partir de ello pues aquellas zonas en las cuales pudieran estar trabajando y que incluso pudieran ser trayecto de la persona en su regreso a casa, tendríamos que conocerlas a fin de determinar si existe o no el riesgo de transmisión en este área. Otro aspecto muy importante pues son los aspectos epidemiológicos para poder identificar cuáles son los factores de riesgo que pudiera haber presentado el paciente para poder haber presentado la enfermedad, particularmente aquellos que se refieren en este caso de las arbovirosis al viaje a lugares donde pudiera existir la circulación del virus y sobre todo cuando nuestro paciente reside o proviene de una localidad o colonia en la cual no hay demostrada la circulación del virus en otros residentes ahí propiamente, por lo cual implicaría que, bueno, una de dos, o el paciente se infectó en otra localidad dado ese viaje previo, o pudiera existir ya algunos otros casos en la zona que pudimos no haber identificado de manera oportuna y que ya estuvieron en la posibilidad de generar cadenas de transmisión en la colonia, pues evidentemente con ello brotes. Otro aspecto muy importante que tenemos en nuestro estudio epidemiológico de caso, pues es evidentemente lo que es la caracterización clínica de nuestros pacientes y particularmente aquí me interesa el llamar su atención en el sentido de que, bueno, el estudio epidemiológico de alguna manera nos da la facilidad de poder identificar cuando se trata de cada uno de los casos en sus diferentes formas, dado que, bueno, en el caso de aquí de este primer recuadro, identificamos aquellos signos o síntomas que son asociados propiamente con la definición operacional de dengue no grave,
Cuando se presentan los signos de alarma, bueno, pues son cualquiera de estos que tenemos encerrado en este otro cuadrito. Y muy importante el que nosotros establezcamos las fechas de inicio, tanto de los signos o síntomas, el inicio de la fiebre y el inicio de los signos de alarma. Y esto particularmente importante porque se trata de fechas que nos serán de utilidad para poder determinar si el paciente es o no susceptible de poder realizar una PCR o una serología para la determinación de monoglobulinas para confirmar o descartar el caso. Y finalmente, en este tercer recuadro, tenemos aquella sintomatología que se encuentra asociada propiamente con lo que es los signos de gravedad. Esto es un caso de dengue grave y que bueno, cuando nosotros identificamos cualquiera de estos, recordemos que tiene que ser referido a una unidad de cuidados intensivos donde se debe de realizar su tratamiento. Existen, como tal, estos otros recuadros en los cuales existe también sintomatología que nuestro paciente puede estar presentando, sin embargo, que ya no son sujetos necesariamente de lo que especifica la definición operacional de casos según lo establece nuestro manual. Sin embargo, cuando estos llegan a presentarse, también es importante que nosotros estemos registrándolo para poder incluso realizar diagnóstico diferencial si es que fuera el caso. Recordemos que este estudio epidemiológico es para todas las enfermedades transmitidas por vector, por lo cual pues incluye algunos datos que no necesariamente son asociados propiamente con dengue, pero que sí con algunas otras enfermedades transmitidas por vector. Otro aspecto muy importante es, bueno, las comorbilidades que pudiera estar presentando el paciente, aquellos que pudieran ser algunos factores de riesgo para que se pudiera presentar de una manera más grave la enfermedad y, bueno, y algunas otras condiciones que no necesariamente son enfermedades como el embarazo, que también implican el que nuestra pacientita pudiera presentar algunas complicaciones. Importante también si nosotros realizamos un manejo hospitalario o ambulatorio del paciente, ya que esto nos da la oportunidad de evaluar si es que el paciente fue diagnosticado y manejado de manera adecuada con base en la sintomatología que estaba presentando y el manejo que se establece para esto. Lo que se refiere al estudio de laboratorio, bueno, importante que nosotros definamos particularmente si se tomó una muestra. Les reitero, pues sería necesario que prácticamente todos los casos se les estuviera tomando muestra cuando tenemos circulación definida. Y bueno, también la fecha de la toma es un dato muy importante porque de esto depende qué tipo de pruebas estará realizando nuestro paciente. Bien, otro aspecto lo comentábamos al inicio de la presentación con relación a los casos de dengue, pues es el estudio de los brotes. Recordemos que las arbovirosis y particularmente el dengue, pues tienen una capacidad muy importante para poder generar brotes en las localidades, particularmente pues evidentemente en aquellas que pudieran tener una alta densidad de circulación del vector de este mosquito Aedes aegypti, por lo cual pues es muy importante que tengamos en cuenta este estudio de brotes y su notificación de manera inmediata a fin de poder disminuir la cantidad de casos que se pueden estar presentando en torno a estos. Y bueno, ¿qué actividades debemos realizar como unidades de salud cuando nosotros identificamos esta asociación epidemiológica entre más de un paciente? Bueno, primero que nada la notificación del brote, que recordemos que se trata de 2 o más casos asociados en una zona geográfica y esto debe ser de la manera más rápida la región sanitaria. Si bien de aquí en adelante la mayor parte de las actividades tienen que ver con el área de epidemiología, particularmente en la región sanitaria, es importante que tengamos en cuenta el hecho de que la participación de la unidad también es fundamental para poder realizar el estudio de brote, particularmente cuando se trata de proporcionar información para poder caracterizarlo en sí. También es muy importante que si nosotros ya tenemos identificado que en una zona específica de nuestra área de influencia existe un brote, pues estaremos en la posibilidad de informar al área de la jurisdicción de epidemiología de aquellos pacientes nuevos que pudieran integrarse como tal al brote, dado que se trata de casos recién identificados y que están residiendo propiamente en la zona de este brote definido en sí. Y bueno, importante también tener en cuenta que la conclusión o cierre de los brotes se debe dar después de 2 periodos de incubación largos de la enfermedad y esto según lo define nuestro manual de vigilancia epidemiológica pues es hasta los 30 días posteriores a que se haya presentado el último caso. Esto es que no tengamos ocurrencia de casos autóctonos en ese periodo de tiempo. Esto evidentemente que tendrá que ser motivo de cierre por parte del área de epidemiología regional, pero es importante que lo conozcamos como unidades de salud toda vez que la comunicación que tengamos con el epidemiólogo pues se determinará o de alguna manera orientará las acciones que estaremos realizando en nuestras unidades de salud.
Muy bien, esta lámina la tenemos aquí para de alguna manera encuadrar lo que se refiere al muestreo muestreo de nuestros pacientes y de la determinación de las pruebas de laboratorio que estaremos realizando. Debemos de recordar que a partir de que se presenta la infección en nuestro paciente, puede llegar posterior al periodo de incubación, que puede darse entre los 4 y 7 días, ese periodo febril que identificamos en nuestro paciente y que es el tiempo en el cual nosotros podemos identificar como tal la viremia. Esto es que estamos en la posibilidad de identificar como tal el virus y este periodo en sí puede durar de 4 a 7 días. Por eso nuestro manual de vigilancia epidemiológica determina que los 5 días primeros a partir del inicio de la fiebre es el periodo en el cual podemos tomar esa PCR para poder determinarlo el diagnóstico a través de triplex. Una vez que pasaron estos 5 días, se empieza a dar la elevación de los anticuerpos, particularmente de lo que es la serie de IgM, que nosotros a partir de esto pues podremos estar diagnosticando a nuestros pacientes. También es muy importante que tengamos en cuenta que bueno, esta curva de anticuerpos puede ir disminuyendo paulatinamente y las IgG, como es de su conocimiento, pues permanecerán en el paciente durante un tiempo superior. Tomando esto en cuenta, entonces debemos de considerar algunos factores con relación a la toma de las muestras para nuestros pacientes. Ya lo mencionábamos y se los insisto porque es muy importante y tenemos que estarle dando seguimiento a nuestras unidades de salud, en el sentido de que todos los casos que tenemos en nuestras unidades de salud que cumplen una definición operacional y que son notificados al sistema de vigilancia, deben de contar con una muestra para diagnóstico y esta debe ser enviada evidentemente a través de nuestras regiones sanitarias al laboratorio estatal. Cuando existe la circulación demostrada del virus en una zona geográfica específica que determinará el área regional de epidemiología, entonces disminuiremos el muestreo únicamente al 30% de los casos probables de dengue no grave, pero a todos aquellos que presenten signos de alarma y dengue grave. A partir de eso, entonces, tenemos que considerar que aquellos casos que identificamos dentro de los primeros 5 días a partir del inicio de la fiebre, se les realizará toma de muestra para determinar la infección a partir de triplex, esto es de PCR en tiempo real. Cuando nuestro paciente acuda con nosotros a partir del sexto y hasta el 14 día de evolución, se tomará la serología para IgM y esto únicamente para los casos que presentan o dengue con signos de alarma o dengue grave. Si nosotros tenemos un paciente con dengue no grave que le tomamos su muestra en el día 6, es muy importante que tengamos en cuenta que esta muestra no será procesada en nuestro laboratorio toda vez que se trata de un paciente que no cumple con los criterios para poder ser procesado y como tal se tratará de una muestra rechazada. Entonces, recapitulando, casos de dengue no grave con signos de alarma o dengue grave dentro de los primeros 5 días se toma muestra para triplex. Pacientes con dengue con signos de alarma o dengue grave que estén entre el día 6 y 14 de evolución, se toma serología para determinar IgM. Bien, y finalmente únicamente para recapitular algunos puntos que consideramos de particular importancia en lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica del dengue. Bueno, es el hecho de que para los casos de dengue no grave, el registro de la información del estudio de caso y la plataforma se debe realizar en las primeras 72 horas a partir de su detección. Esto es el registro en plataforma. Recordemos que la notificación debe ser inmediata. Y bueno, para los casos de dengue con signos de alarma y dengue grave, así como las defunciones, dentro de las primeras 24 horas, ya con su estudio epidemiológico. Es muy importante que estemos al pendiente y en comunicación constante con nuestras áreas jurisdiccionales a fin de que conozcamos el panorama o los boletines que se están presentando de dengue en nuestra región para poder conocer cuál es la situación que está viviendo nuestra región sanitaria y nuestros municipios. También por otro lado, y dentro de la información que debe incluirse en estos panoramas, es el conocer cuáles son los serotipos circulantes y el comportamiento que se está dando en los brotes que se pueden llegar a presentar en nuestra zona, así como la notificación y el seguimiento de estos brotes a través de Notinmed, que es una plataforma que se administra a través del área de epidemiología y que bueno, lo importante es que sepamos que debemos de estar notificando de manera inmediata estos brotes.
Y finalmente, bueno, considerar que dado que el muestreo particularmente en las zonas de brote no se da al 100% de los casos, también tenemos que considerar la morbilidad estimada, esto es aquellos casos estimados de dengue que se obtienen a través de la proporción de pacientes que pudieran haber sido confirmados dependiendo de la positividad que se está presentando en esa zona específica del brote, multiplicado por la cantidad de pacientes que se nos hayan quedado como probables toda vez que no se les tomó esta muestra de laboratorio. Esto es importante toda vez que, bueno, no nos quedamos únicamente con la cantidad de casos que pudieran haber sido determinados a partir del diagnóstico del laboratorio en sí, sino que tenemos que hacer este tipo de estimaciones para determinar el tamaño de los brotes que se pueden estar presentando. Muy bien, pues es lo que tenemos para platicar con ustedes respecto a la vigilancia epidemiológica del dengue y del sabovirosis en general. Consideramos que es un tema muy importante que tenemos que tener en el día a día en nuestras unidades de salud dentro de nuestra atención que brindamos a la población que tenemos como responsabilidad. Y bueno, ya lo estarán platicando también en lo que se refiere al panorama. Este par de años se plantea que va a ser una época un poquito complicada con esta enfermedad, por lo cual pues es importante que estemos muy al pendiente de la identificación de los casos, su notificación y su estudio adecuado a fin de posibilitar las acciones de control que nos lleven a limitar la presencia de los brotes y cuando estos se presenten, pues también estar en la posibilidad de atenderlos oportunamente y evitar que tengan una gran magnitud. Muchas gracias, mi nombre es Augusto Domínguez, mi dato de contacto ustedes lo pueden ver ahí, quedo a sus órdenes a su disposición para lo que se pueda requerir. Hasta luego.